Gracias, Jordi, por la presentación y gracias a la Cátedra de Telefónica y a la UPC, por supuesto, por invitarnos a compartir esta visión del negocio de la larga cola, en concreto de lo que hacemos en el día a día, que afecta a uno de los productos que estamos lanzando hace un año, que es socialbuy.com, que os contaré, y algunas reflexiones sobre cómo nosotros hemos puesto en marcha o cómo afrontamos hace un año, cuando empezamos a analizar los diferentes canales de distribución que podría tener nuestro producto, pues cómo los podríamos aprovechar, ¿no? Entonces, básicamente hoy mi presentación intentaré acortarla a 10-15 minutos, seré breve. Intentar reflexionar sobre una cosa que todavía, se ha tocado más o menos un poco esta mañana, pero no se ha puesto sobre la mesa del todo, que es la óptica de, muy bien, Internet desencadena pues el fenómeno de la larga cola, como hemos ido viendo. A partir de ahí también se desarrollan las redes sociales hace unos cuantos años, pues cómo han afectado o qué reflexiones hemos tenido nosotros alrededor de cómo afectan estas redes sociales y el social media y este poder que tiene el usuario a esta larga cola, tal como, por ejemplo, Ricard nos ha explicado muy bien antes, ¿no? Así que nada, ya me han presentado. Zinc es una empresa que lleva desde el año 2007 haciendo pues servicios de desarrollo estratégico para todo tipo de compañías en redes sociales, y hace un año nos decidimos dar un salto más adelante y reflexionar sobre cuál sería la respuesta a esa gran pregunta que todavía hoy sigue habiendo de las redes sociales sobre cómo obtener negocio de ellas, ¿no? Entonces decidimos sobre una premisa muy sencilla, que es que dado que la gente compra de una manera natural, social, con sus amigos, en grupo, con su mujer, con sus hijos, etcétera, pues ¿por qué no las redes sociales iban a ayudar también a este proceso de venta, pues a hacerlo más social, ¿no? Porque esto no pasaba en Internet, ¿no? Eso nos hizo caer en la reflexión que algunos de vosotros conoceréis que está teniendo ahora el mercado del comercio electrónico alrededor de cómo integrar las funcionalidades que utilizamos habitualmente con tecnología en las redes sociales, pues compartir, prescribir, viralizar, segmentar, etcétera, en entornos de comercio electrónico, ¿no? Y así nació esta iniciativa hace un año que llamamos socialbuy.com y que tiene por función básicamente trasladar esa experiencia social que todos tenemos al comprar a los entornos de comercio electrónico o cualquier entorno donde se pueda hacer una transacción online, ¿no? Eso nos ha llevado al mundo de las aplicaciones, al mundo de las aplicaciones móviles, por supuesto, también, y al mundo de los marketplaces de descargas de modelos SaaS habituales, de software as a service, que, como todos sabéis o intuís, pues también en sí mismos representan un fenómeno de larga cola, ¿no? Lo que os quiero presentar son básicamente 3 reflexiones que hemos hecho de cómo afecta este factor social, este 2.0 nuevo, a esta economía de larga cola que hemos estado viendo esta mañana, ¿no? Una economía que nos ha hecho trabajar pues en términos de canal de distribución con un modelo de suscripción muy habitual en Internet, que es el modelo freemium, y que está diferente con diferentes soluciones, diferentes plataformas, diferentes marketplaces o diferentes canales de distribución o alianzas, y que nos han llevado básicamente a desarrollar esto que os cuento, ¿no? Soluciones que integran e-commerce y business con cualquier tipo de experiencia social, ¿no? Hasta aquí es lo que hemos ido haciendo. Básicamente en 6 meses tenemos estos 3.500 retailers que ya están trabajando con este tipo de funcionalidades en diferentes modelos B2B, es decir, cliente final es el propietario de esos espacios de comercio electrónico. Y en relación a esto, pues voy a entrar ya a lo que es mi ponencia, que es esta reinterpretación o esta nueva manera de pensar que hemos intentado hacer de este canal de distribución, de cómo podíamos hacer llegar esto al usuario final, al retailer, al que desarrolla plataformas de comercio electrónico, y cómo, sobre todo, el poder que tiene este usuario, que hasta ahora llamábamos prosumidor, ya lo vamos a ver después y que habréis escuchado en 100.000 conferencias, se ha ido convirtiendo en algo más social, algo más móvil y algo más local, y cómo desarrolla un factor fundamental en el negocio de larga cola, para nosotros por lo menos, que lo vemos siempre desde la óptica del social media, que es lo que los americanos llaman el user traction, o sea, la atracción que tiene el usuario para utilizar esta tecnología, prescribirla y distribuirla también, ¿no? Cuando
hacíamos un análisis estratégico de este negocio en una matriz característica de oportunidades, de las muchas que puede haber cuando uno pone un negocio tecnológico en marcha. Nosotros nos encontrábamos con 3 características de esa nueva matriz, de esa matriz de oportunidades, perdón, que eran que íbamos a trabajar en lo que se puede llamar un mercado en el que hay una ola que está generando diferentes players. En su día Microsoft generó una ola de software en torno al ordenador personal, después lógicamente Apple, iPhone genera una ola de aplicaciones. En este caso todo lo que son industrias relacionadas con el social media, principalmente Facebook, donde al cobijo de esta industria van creciendo subindustrias como son los desarrolladores como nosotros. Este es un factor clave que ahora trataré. También nos encontrábamos en una circunstancia para algunos de los productos que intentábamos sacar a ese canal de distribución que representaban un nuevo producto en una nueva categoría, es decir, producto de venta online en una categoría que son las redes sociales, que hasta aquel momento pues no estaba desarrollado o sigue sin estar totalmente desarrollado. Además, cuando hablamos del mercado de e-commerce, nos encontramos en una segmentación también, que es un nuevo producto en una categoría ya existente, que es el e-commerce, nuevos productos tecnológicos que socializan estas plataformas. Y también teníamos, para seguir con el juego de palabras, productos existentes en categorías que ya existen. Por ejemplo, todo lo que son entornos de marketing de afiliación, email marketing, que con nuestra tecnología se convierten en segmentaciones sociales, en banners inteligentes que recomiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí también teníamos un producto en una categoría existente. Y además, en algunos casos, aunque este es menor, en ese análisis de la matriz de oportunidades también teníamos que todo lo que es el social commerce en general, con diferentes productos que tenemos, rediseña también la cadena de valor de negocio, sobre todo porque al ser una tecnología freemium y long tail, permite que cualquier pequeño retailer, por ejemplo, pues pueda utilizar estas tecnologías para vender en redes sociales sin necesidad de todo lo que tradicionalmente ha sido la industria del e-commerce, etcétera, etcétera, ¿no? Fruto de esto, hemos dividido un poco nuestra estrategia canal de distribución y, por tanto, long tail, como que está afectada por tres factores, fundamentalmente. Uno, que hasta ahora el long tail consistía básicamente en una plataforma, estoy simplificando lógicamente, pero consiste en una plataforma. Se inició con el contenido digital, como se ha explicado bien antes, en la cual un usuario accedía a ella y descargaba de manera prácticamente unipersonal pues un contenido, ¿no? Y esto también se reproduce, por ejemplo, en el marketplace del Apple Store, ¿no? Tú tienes tu móvil, entras ahí, te descargas una aplicación y este sería el primer vector que más o menos sigue funcionando en nuestro caso, pero con 2 peculiaridades. Primero, que aparecen otros actores distribuidores de plataforma, como son el e-commerce, los grandes players de e-commerce, Magento, PrestaShop, eBay, etcétera, que actúan a su vez de una subsegmentación de la larga cola, puesto que gente que ya está trabajando ahí descarga plugins o descarga pequeños programas, etcétera, un poco el fenómeno parecido al Apple Store de las aplicaciones, también se da en grandes players especialistas en este nicho que es el comercio electrónico, ¿no? Y además, en segundo lugar, lo que he comentado antes, ¿no? Las plataformas sociales se convierten no solo en redes sociales, sino en plataformas, también plataformas de distribución. Plataformas donde surge una industria que aprovecha y que a la vez distribuye esto, ¿no? Este primer vector, más o menos, con estas salvedades, es parecido a lo que ya había en un sector tradicional o en un negocio tradicional de larga cola en Internet, ¿no? Sin embargo, el segundo ya es diferente. Es una reinterpretación que hace que de esa larga cola de usuarios que tiran de la descarga o de la compra de un producto, nos importa muchísimo cómo estimular la atracción de venta, de descarga, etcétera, a través de la viralidad, de la prescripción, del boca a boca, de compartir, etcétera, ¿no? Esta nueva economía de compartir, de ese usuario activo, también hemos visto, luego incidiré un poquito más en esto, que afecta mucho sobre esa larga cola. En la medida en que uno sea capaz de activar esta atracción de usuarios, o sea, saltarse la cadena de valor del distribuidor que está en este eje 1, por ejemplo, un marketplace de e-commerce, y llegar al usuario final y conseguir que ese usuario final tire de ahí, la larga cola
individualizada, personalizada y hecha a medida de cada usuario se convierte en algo todavía más interesante. Y, por supuesto, el tercer eje, que es el multicanal, que es la incorporación de los fenómenos que ya sí que son una realidad, que es las redes sociales en los móviles, el mobile commerce, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, también ese tercer canal lo estamos precisamente ahora desarrollando todavía más. Entonces, respecto a la pregunta de cómo está afectando eso, en ese esquema que os he dibujado antes, lo voy a simplificar en 3 puntos muy concretos. El primero de ellos, esa conversión súper importante para nosotros de que el canal de distribución de larga cola se convierte en plataforma social. Por ejemplo, hace ya más de un año, Zuckerberg, que ya lo veis aquí, anunció el protocolo Open Graph hace ya tiempo, mediante el cual Facebook dejaba de ser una red social y se convertía en una plataforma social, ¿no? Es un poco el punto que detona que Facebook pase de ser un sitio donde uno se abre un perfil de usuario, se conecta con sus amigos y empieza a compartir cosas, que es la definición más simple de una red social, a toda una ola que mueve una industria alrededor de ella, ¿no? Y, por tanto, un canal de distribución de larga cola que tiene esa peculiaridad, que es que el usuario, además, también hace tracción del contenido y de la distribución. A esto, el segundo punto del eje que veíamos antes es esos marketplaces específicos que aparecen en la distribución de soluciones de este tipo, ¿no? Marketplaces que son muy equivalentes a los que ya conocéis y que son especializados, son subcolas de esa larga cola, como por ejemplo este plugin que se descarga en modelo freemium, una parte gratuita, otra parte de pago, y en modelo SaaS, es decir, web service, etcétera, etcétera, en una plataforma como Magento Connect, ¿no? El segundo punto que afecta a la larga cola cuando hablamos de social media y que para nosotros también es fundamental en esa atracción de usuario es lo que llamamos la nueva segmentación. Es decir, hasta ahora, bueno, ya lo dijo Ortega, que uno era yo y mi circunstancia, pero ahora ese yo y mi circunstancia hoy en día se convierte en ese grafo social. Esa plataforma Open Graph de la que hablaba antes hace que cuando ahora hablamos de un consumidor, en el caso nuestro para comercio electrónico y redes sociales, estamos hablando de alguien que integra diferentes aplicaciones, diferentes comunidades, diferentes nodos de interés, que en su propio perfil de usuario tiene gustos, tiene amigos, tiene cumpleaños, tiene estados civiles, tiene muchos datos que afectan también a la atracción de usuario en esa larga cola y que definen eso que es el grafo social, que no deja de ser ni más ni menos que la identidad que todos tenemos en base a nuestra vida diaria en diferentes redes sociales y diferentes dispositivos, ¿no? Eso en la larga cola, ¿a qué nos afecta? Pues a esa segmentación. Por ejemplo, hablábamos antes, en conferencias anteriores, de que cuando hablamos de la parte pequeña de la larga cola, hablamos de un nicho pequeño, pero muy interesante de negocio. Aquí hablamos de que con este social graph, por ejemplo, podemos convertir que grandes nichos se segmenten individualmente en base a este grafo social. Es decir, siguiendo el ejemplo que ponía Ricard antes, si tú entras en una plataforma de larga cola a coger un cantante de jazz que es relativamente minoritario, con estas tecnologías y esta nueva visualización de la larga cola, podríamos hacer que entrando en Amazon solamente por mi grafo social, porque me gusta ese cantante o porque me gusta el jazz o porque he clicado un like en alguna página, convirtiera automáticamente en esa plataforma que es masiva en una larga cola muy pequeñita. Por eso estamos hablando, de ese Smart Value, que es que este tipo de tecnologías vinculadas a redes sociales hacen que la larga cola se convierta en un hecho individual. Es decir, que cada uno se haga su propia larga cola en la medida de que personaliza exactamente la oferta que recibe en base a sus características, sus perfiles sociales, sus navegaciones, etcétera. Y en tercer y último lugar, ese prosumidor del que hablaba antes, ¿no? ¿Cómo pasa todo esto a diferentes canales de distribución, diferentes modelos transversales de descarga, de navegación, etcétera? Ya habéis oído todos hablar de este personaje y ahora se está hablando mucho más de este otro, ¿no? Que es ese usuario que además es social, que es local, accede a oferta local y que es móvil, interactúa en plataformas móviles y que es un eje central en autohacerse una larga cola personalizada en base a sus gustos, en base a su vida digital y aparte comparte, prescribe y demás. Por lo tanto,
En lo que era el modelo que siempre se ha contado de iTunes, donde tú bajabas y descargabas una canción, ahora hay una amplia capacidad de prescripción, una amplia capacidad de personalización y una amplia capacidad de compartir ese acto de descarga en una larga cola con tu comunidad de interés, ¿no? Por tanto, estamos hablando de otra capa de la cebolla que acelera todo este proceso, ¿no? Fijaos, aquí os he puesto un ejemplo de algunas de las tecnologías lo que permiten en una plataforma de e-commerce. Ahí veis simplemente una tienda online de zapatos, donde alrededor de toda esa tienda de zapatos pues hay toda una serie de compras, recomendaciones con amigos, precios especiales por compartir, etcétera. No es más que un ejemplo de cómo al final estás estimulando que otro factor de esa segmentación, de esa larga cola, como pueden ser las fotos de estas dos amigas mías que hay aquí, también descarguen esa aplicación, se la den a otros, se beneficien de precios y demás, ¿no? Por tanto, muchos más factores que no tanto el nicho, ¿no? O fenómenos muy peculiares que pasan también en esta nueva visión del social media y la larga cola, como este de que modelos que son presuntamente B2B, es decir, profesional a profesional o tecnología a retailer, se van transformando por este proceso en modelos B2C, de manera que al final el cliente final es el que accede. Por ejemplo, aquí vemos una secuencia de una plataforma de e-commerce que tiene referencias, que tiene recomendaciones en base a tu perfil de Facebook, como vemos en ese primer dibujo, que a partir de ahí se despliega un banner segmentado a ir a esa micro larga cola que es tu grafo social. Es decir, la foto del medio me está sugiriendo a mí, Sergio, ese nicho del que hablábamos, los productos recomendados, pero es que además, en un momento dado, todo eso es exportable a Google Shopping y ahí ya entra el cliente final. Por lo tanto, he pasado de un modelo de una tecnología, como en este caso de la izquierda, que es B2B, a un modelo que acaba yendo al cliente final a través de una navegación en Google que cualquiera de vosotros puede buscar, ¿no? Es simplemente la idea de que todo se mezcla, todo es muy transversal y todo es mucho más multicanal que antes, ¿no? En esa larga cola. Porque, en conclusión, si hay que visualizar cómo evoluciona, y esto es un diagrama muy típico de redes sociales, pero que lo he trasladado a también una interpretación de este long tail. Fijaos que el long tail, entendido con el modelo iTunes de toda la vida, estaba en una plataforma muy potente en la que muchos usuarios se descargaban y esa pequeña cola de nicho también resultaba interesante en negocio por muchas maneras. Porque los costes de estocaje eran más bajos, porque los costes de distribución también, por muchas cosas que han hecho que Internet haya acelerado este modelo de larga cola. Cuando le metemos un factor social al modelo de larga cola, vemos que el usuario también vuelve a tener mucha importancia, el usuario vuelve a ser tracción de la demanda y, por tanto, distribuye mucho los nodos a través de los cuales se pueden acceder a plataformas de negocio y convierte en nuestro caso, cada descarga, cada compra en un hecho individual que, por lo tanto, multiplica la acción de la larga cola. Así que, bueno, desde nuestro punto de vista y por concluir, el long tail market coge otra dimensión con este grafo social y este nuevo paradigma de distribución online, que es mucho más multicanal, que es mucho más diverso, mucho más personalizado, que hay además plataformas nodrizas que van ejerciendo de canal de distribución más en este sentido de nodos. Como veíamos, por ejemplo, Magento Connect puede ser un nodo de ese segundo dibujo en la distribución long tail, que además el valor personalizado que da esta nueva larga cola es individual, ejerce de tractor de distribución y convierte, por ejemplo, muchas veces negocios o distribuciones B2B en B2C. Y que esta larga cola, que antes tenía ventajas de canal, de distribución y de almacén, pues ahora es muy multidireccional, muy multicanal y además es móvil. Por tanto, eso era lo que os quería contar. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para después el debate.